Vamos a empezar nuestro estudio. Comentaba yo que estamos muy contentos. Vamos a darle gracias a Dios porque nos da tantos milagros, tantas recompensas, tantas bendiciones como las que tuvimos en este domingo con la boda de Linnea y Carlos. Pero claro que el mayor regalo que podemos tener es una Biblia abierta para nuestra dieta diaria espiritual en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento del alma y queremos tenerlo bien fortificado, lleno de las cosas que necesitamos para que nuestra alma esté de total salud. Vamos pues a orar, pedirle a Dios que nos dé una fuerte enseñanza del estudio del día de hoy. Dios, en esta noche estamos muy contentos. Gracias porque tú has preservado este libro precioso que se llama la Biblia, para que nosotros en este siglo XXI la tengamos en nuestras casas, en nuestra lengua, inclusive varias versiones, así como en las lenguas de todo el mundo, alemán y francés, italiano, noruego, etcétera, porque ese es el mensaje que tú das al hombre, es la manera como tú te comunicas diariamente con el hombre para que él sepa qué está haciendo aquí y cómo llegar a donde tú quieras que llegues. En esta noche te damos gracias porque nos das la oportunidad de exponer tu palabra y lo que dice la Santa Biblia. Te lo pedimos, te damos gracias por las personas que se han estado conectando ahora, que tengamos un buen estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en el capítulo 5 de Mateo. Recordamos que Mateo es el Evangelio del Rey. Mateo tiene el tema específico de que ese Evangelio, ese libro del Rey de los judíos, Jesucristo. Y ya habiendo surcado por varios capítulos en este libro de Mateo, vamos confirmando que ese es el tema del libro. El tema del Rey de los judíos. Ahí vimos su nacimiento, ahí vimos sus credenciales, ahí vimos su linaje, ahí vimos el heraldo del rey que anunciaba su llegada, y ahora estamos en el manifiesto del rey, sus leyes, las leyes del reino, el sermón de la montaña. Vaya poderoso discurso que da Jesús a la multitud allá en Galilea. Y va a hablar de las leyes del reino, cómo se comportan los súbditos del rey. Quiero decir que este libro habla, este capítulo de el Sermón de la Montaña habla de las personas que tienen a Cristo como su Rey, como su dueño y Señor. Hemos visto varias cosas preciosas aquí en el Sermón de la Montaña. Él, en el capítulo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud hambrienta, deseosa, sedienta de escuchar algo para su alma, dice que subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué nos dice este versículo? Que este Sermón de la Montaña es para sus discípulos y luego para los discípulos de sus discípulos, para los súbditos del reino de Dios. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué fue lo primero que vimos? Las características de los súbditos del reino, las bienaventuranzas. Los súbditos del rey, los cristianos, deben de estar desplayando
con mucho poder estas características, este carácter forjado de las personas que son ciudadanos del reino. Lo segundo que vimos, eso fue del versículo 3 de Mateo 5 al versículo 12, el carácter de los súbditos del rey. Y después vimos del versículo 13 al versículo 16 el testimonio, la conducta de esos ciudadanos del reino. Y por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra, hace que la tierra no se pudra, sino que todavía se pueda preservar por la sal que tiene ese efecto. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo, el mundo tan apagado, tan oscuro que está, tan desviado, tan perdido. Y los ciudadanos del reino son como luciérnagas, dando pequeña luz ante la terrible oscuridad que hay en este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahora estamos en la tercera cosa que dice Jesús acerca de los súbditos del rey, de los cristianos. Y esto es la ley que siguen bajo el comando del rey, el manifiesto, las escrituras, la palabra de Dios. Y esto abarca el versículo 17, 18, 19 y 20. Y precisamente hemos estado hablando de este gran libro espectacular y milagroso que se llama la Biblia, el manifiesto del rey, las leyes del reino. Hace 2 semanas Jesús Islas habló de la Biblia, habló de este tema, un estudio que está ahí, que tú lo puedes oír y ver ahí en YouTube. Se llamó La Biblia, mi tesoro más preciado. La semana pasada empezamos con este versículo 17 acerca de las Escrituras, la Biblia, y titulamos precisamente el estudio Las Escrituras o la Escritura. En esta ocasión vamos a continuar con el tema La Escritura 2, le podemos poner, porque va inmediatamente después de lo que dijimos la semana pasada. La semana pasada, capítulo 5 de Mateo, versículo 17, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar la podemos nosotros definir como cancelar, como anular, como borrar, como dejar atrás. Dice, no, Señor, yo no vengo para poner una nueva ley, yo no vengo para totalmente cancelar, ignorar las escrituras que se han escrito ya por 1500, 2000 años, que es el Antiguo Testamento, sino que vengo a cumplirla. Y el tema de la semana pasada fue la importancia, la preeminencia de las Escrituras. El libro más vendido en estos días, en este siglo XXI, pero el libro más importante para el hombre. La importancia de la Biblia. Y bueno, muchas personas tienen el muy definido opinión o pensamiento de que la Biblia está anticuada, de que la Biblia fue pues escrita hace 2000 años, por favor.
y estamos en el siglo XXI, el siglo de las computadoras, de la gran ciencia, de los viajes a la Luna y ahora hasta Marte. Por favor, ¿qué es esto de que la Biblia todavía tiene preeminencia? Pero realmente la tiene. Es muy, muy importante, el libro más importante de la vida. Y es muy importante y creemos totalmente en él por 3 razones. Número 1, porque es el libro de Dios. Dios escribió este libro, aunque lo hizo a través de la inspiración y mano de muy específicos hombres que él utilizó. Los 66 libros de la Biblia, así fueron. Podemos leer ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, vamos a ver, vamos a ir a él para leerlo juntos. Segunda de Pedro, permíteme tantito. Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí está, en el versículo 10, vamos a empezar con el 17, espérame tantito, 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, aquí está, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios escribió este libro y por eso nosotros le damos toda nuestra confianza 100%. Pero número 2, no solamente Dios ha hablado con mucha fuerza de este libro y es el autor de él, sino que sus santos profetas han testificado poderosamente acerca de este libro. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y número 3, que Cristo, cuando estuvo en la tierra, cumplió lo que todo este libro dice. 3 poderosos argumentos de que este libro es el libro de Dios. Pero hay uno más, y ese lo podría yo poner a nivel personal, pero muchos de ustedes también lo podrían poner a nivel personal. Este libro transforma el corazón humano. El problema del hombre es que tiene descompuesto su corazón, está destartalado, no funciona. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y descompusieron su corazón. Y la única manera de componerlo es con la palabra de Dios, que transforma, que cambia, que arregla, que cura, que pone en orden ese corazón que ha estado totalmente mal. Y lo vemos, la evidencia de que el corazón está mal es que tú veas cómo está el mundo, en donde son millones de personas, todas contra todas, envidias, celos, hurtos, asesinatos, toda clase de pecados, toda clase de violaciones a la ley de Dios de todos nosotros. El versículo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso nos incluye a ti y a mí. Pero la Biblia transforma el corazón humano para pasar de muerte a vida, para pasar de oscuridad a la luz de Cristo, tener una vida totalmente diferente y contraria a la filosofía que está allá en el mundo, que es contraria a Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada, la importancia, preeminencia de las Escrituras. En esta ocasión ya pasamos al siguiente versículo, el versículo 18 aquí de Mateo 5, que va a decir lo siguiente. Dice Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, pues una cosa que los judíos de ese tiempo y los hombres del día de hoy también podemos nosotros estar seguros es que ninguno podemos nosotros satisfacer los requerimientos de la ley de Dios. Dios tiene un estándar muy, muy alto. Nosotros lo intentamos, pero no llegamos, porque somos imperfectos, somos pecadores. Y el Mesías, decían ellos, cuando venga, Él nos dará un estándar más razonable. Él nos bajará el estándar de Dios a nuestro nivel para ver si la podemos hacer. Pero no fue el caso, sino que Jesús dice que Él vino no a cambiar, no a bajar, no a abrogar, sino a cumplir la existente, inalcanzable ley de Dios. Y aquí tenemos entonces el otro tema de la Escritura. La Escritura es permanente. La Escritura no cambia, la Escritura no caduca, la Escritura no expira, como las tarjetas de crédito que tienen ahí su fecha de expiración y te dicen, pues la suya va a durar nada más hasta mayo. Y cuando venga mayo, pues tírela a la basura porque ya no sirve. Bueno, aquí no hay ninguna fecha de expiración. La palabra de Dios es tan actual en el tiempo de Adán, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo y en el tiempo también nuestro. La palabra de Dios es permanente. Y aquí lo dice precisamente en este versículo. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No es un libro obsoleto. Es un libro eterno. Es un libro que está vivo, Las cosas que yo leí el día de hoy pegaron en mi corazón porque estoy pasando por cosas en donde yo necesitaba consuelo, consejo, exhortación. Y al leer mi Biblia esta mañana, a pesar de que ese pasaje ahí de Segunda de Reyes yo ya lo había leído muchas veces, no el día de hoy, con las circunstancias del día de hoy. El rey Josías, allá en Segunda de Reyes, encuentra en el templo
la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que encuentra? Sí, habían pasado 300 años de reinado en Israel y la ley de Dios estaba perdida, escondida. No había ni siquiera el original que debería estarse guardando en el templo. Y al leer la ley de Dios se da cuenta de lo terrible que somos. La luz alumbra en las tinieblas. Y el rey Josías quiere hacer unos cambios muy importantes en Israel para poner atención a la ley de Dios. Hoy es igual, a pesar de que este libro es el más vendido de la tierra, ya no está en los 10 más vendidos, No, porque no tiene caso que siempre salga cada semana en número 1. Ya lo quitaron, es número 1, pero ¿cuánta gente realmente lee? ¿Cuánta gente realmente estudia? ¿Cuánta gente realmente medita y pone en práctica lo que la Biblia dice? Si hiciéramos nosotros, nada más aquí en este país, México, una encuesta en donde le preguntásemos a todas las personas adultas, qué sé yo, mayores de 15 años, por decir algo, si ha abierto la Biblia una vez en su vida, nos va a sorprender la clase de estadística que tendríamos. Pobre México, tan lejos de Dios. Pero no solo México, Podemos ir a Francia y a Italia y aún a los grandes países maravillosos, entre comillas, desarrollados, que no tienen de desarrollo nada, porque lo mismo pasa en todo el mundo. Jesús lo dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Bueno, pues aquí este versículo nos dice otras cosas, no solamente de que la ley de Dios, que la Escritura no pasará. El cielo mismo se va a destruir. Esta tierra, dice la Biblia, que no va a quedar nada. Y que allá en Apocalipsis 21 se nos dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra existente pasó. Así es. Pero la palabra de Dios no pasará. Y dice aquí que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. A ver de qué está hablando aquí, como que no entendemos, ni una jota. Bueno, en el alfabeto hebreo, la letra más pequeña es la GOT. No sé cómo se pronunciará en hebreo, pero podemos poner Jot. Aquí dice J porque se puso en español. Y en el griego también es lo mismo, es la letra más pequeña. Hasta que pase lo más pequeño, la palabra de Dios seguirá existiendo. Pero también dice, ni una tilde, una raya. ¿Tú sabes la diferencia entre la E de Ernesto y la F de Franco? No es más que un palito. La F tiene un palo vertical y 2 horizontales perpendiculares al vertical para que se vea la letra F, y la letra E nada más tiene un palo adicional, la letra E. La tilde es ese minúsculo, insignificante palito de las letras.
Bueno, pues dice aquí que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una pequeña rayeta pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Isaías 51, 6. Vamos a ver qué dice Isaías. Vamos a Isaías en el capítulo 51 y es el versículo 6. Y dice así: alzad a los cielos vuestros ojos, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo de que Dios no ha tenido principio, de que Dios no tendrá final, de que Él ha existido siempre, desde el infinito hasta el infinito. Difícil de comprender para nosotros que somos totalmente finitos, pero así es Dios y así también son las cosas que Dios dice. Todo será cumplido totalmente, la palabra de Dios, por lo que concierne a toda la humanidad. Hasta la última coma, hasta el último punto, en la gramática de cada frase, de cada oración, en su composición, en su entendimiento, en su interpretación. Que muchos me dicen, bueno, pues tú interpretas la Biblia de una manera, yo la interpreto de otra. En realidad, pues ahí estamos todos bien, porque cada quien la interpreta como uno quiere. Pero lo que acabamos de leer en este versículo, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es más, hay toda una ciencia que se llama la hermenéutica para adecuadamente interpretar la Biblia conforme y basada en la Biblia misma. La Biblia, pues, es el libro de Dios permanente, siempre estará allí. Mateo capítulo 22, en los versículos 31 y 32. Vamos pues a Mateo capítulo 22, en los versículos 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? No, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. Su palabra permanece para siempre. Éxodo capítulo 3, en el versículo 6, que dice así: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, Abraham ya estaba muerto, Isaac ya estaba muerto, Jacob ya estaba muerto. Habían pasado ya 400 años de las generaciones de esos hombres cuando está hablando con Moisés. Y bueno, es que Dios no es un Dios de muertos. Dios mismo no es un Dios muerto. Yo soy Él. Yo soy, dice en presente, no fui, yo soy. Jesús confirma la autoridad y exactitud del Antiguo Testamento cuando Él está hablando allí en los Evangelios. Él utiliza el Antiguo Testamento más de 60 veces. Él atestiguó que
¿Qué era lo único necesario para entender el camino a la salvación? Lucas capítulo 16, en los versículos 30 y 31. Lucas, vamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 30 y 31. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Alguien que está hablando desde el infierno, por favor, que vayan a hablarle a mis hermanos. Vayan, y estoy seguro que van a escuchar cuando vean gente resucitada que habla con ellos. Y Abraham, que es el que está hablando con esta persona, desde el cielo al infierno, le dice: mira, si no se arrepienten con las escrituras, cualquier milagro que hubiera, aún muertos vivos, no los persuadirán. Necesitamos tener la escritura. Jesús la usó para defenderse de Satanás mismo, allí en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas, cuando le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. O Mateo capítulo 4, versículo 7, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Él también la utilizó para establecer su propia autoridad. Yo soy el Mesías esperado. Claro que lo rechazaron, nunca pensaron que fue, e inclusive hasta lo mataron. Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, en el versículo 3, Mateo 11, 3, que dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús diciéndoles: id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La palabra de Dios. El aceptar la realidad de Jesús es implícitamente aceptar la total autoridad y permanencia de las Escrituras. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. El Verbo, la palabra de Dios, Cristo mismo. Si las Escrituras tuvieran errores y Jesús ya lo sabía, pues es un hipócrita mentiroso. Y si hubiera errores en las Escrituras y Jesús no lo sabía, entonces Él no es omnisciente y por lo tanto no es Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error. La palabra de Dios es eterna. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, en el versículo 8. Déjame ir a Hebreos. Aquí está, Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice así: Jesucristo es el mismo y hoy y por los siglos.
Las Escrituras, además de que son permanentes, es lo que hemos estado diciendo, también son altamente pertinentes. Es el siguiente tema. La palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es pertinente, en todo tiempo, en todo lugar. Versículo 19, aquí de Mateo 5, el siguiente versículo, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra de Dios es tan pertinente que ha trascendido los siglos, llevando al hombre a una conducta mejor. Es la Biblia la que ha traído la democracia, la que ha traído la economía, la que ha traído la educación, que en los primeros siglos del Nuevo Testamento era un verdadero ignorante el hombre, y solamente algunos podían ir a la universidad o aprender algo. En nuestros días, como en los días pasados, nadie quiere seguir sino sus propios deseos, sus propias inclinaciones, porque debemos de entender que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro rechazado. Es un libro maldito por el hombre porque le dice al hombre sus verdades. Como que nosotros odiáramos al doctor que nos dice que estamos enfermos y nos da con exactitud la enfermedad que tenemos, y el doctor no tiene la culpa de lo que te está pasando, solamente te está dando un diagnóstico correcto. La palabra de Dios da el diagnóstico correcto. El hombre se ha desviado. El hombre es un pecador. El hombre ha rechazado a Dios. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Todos los hombres mueren. No ha habido uno que no haya muerto. Aun Cristo, Dios mismo, pero Él resucitó. Él resucitó a algunos, como Lázaro o la hija de la viuda de Naín, pero tarde o temprano volvieron a morir. No podemos nosotros vencer la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y tú ves como ves una persona hoy y después la ves dentro de 10 años y tú te dices, oye, ¿cómo ha envejecido esta persona? Mira nada más todas esas arrugas en la cara y la manera como camina muy despacio ahora, como que su cuerpo se está desbaratando. Y seguro que él piensa lo mismo de ti. Sí, claro, porque finalmente polvo somos y al polvo regresaremos y nuestro cuerpo será destruido. La paga del pecado es muerte. Pero el hombre no lo quiere creer. El hombre dice que lo que él piensa, lo que él estima, lo que él opina, sabiendo que es un tonto, el día de su muerte está totalmente predeterminado y llegará y no hay escapatoria. ¿Y qué pasará después con él cuando se enfrente a su Creador? Jueces capítulo 21, versículo 25. Jueces, vamos a el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, el séptimo libro de la Biblia. Jueces capítulo 21, en el versículo 25, dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía
lo que bien le parecía, que no es el tiempo de hoy eso. Cada quien hace lo que quiere, no le pone ninguna atención a las leyes del reino, para nada. Al contrario, piensa que sus mansiones serán eternas. Aunque ya tenga 80 años, dice, ¿yo morirme? ¿Cómo crees? Pero ciertamente es una de las consecuencias de nuestra desobediencia, rechazo y pecado. Sí, nuestra condición humana corrupta y caída se revela a amoldearse a las demandas de un Dios absoluto. Debemos entender que el carácter de la ley de Dios solamente refleja el carácter de Dios mismo. Una palabra muy grande, es Dios. Una ley flexible, una ley variable, una ley que cambia todo el tiempo, solo reflejaría un Dios débil, un Dios pusilánime. Malaquías capítulo 3, en el versículo 6, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías dice así en el capítulo 3, en el versículo 6, lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio ni antes de Cristo ni después de Cristo, ni me sorprendes ni me impactas con tu gran tecnología del día de hoy, dice Dios. Yo hice la tecnología, yo soy el dueño absoluto de todo el universo, incluyendo las galaxias que tú ni siquiera sabes que todavía existen, no las has descubierto. Cientos de miles de millones de años luz, datos que son inconcebibles en nuestra mente. Y ese es el Dios que dice, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, por esto, hijos de toda la humanidad, no habéis sido consumidos. Yo soy un Dios de misericordia, yo soy un Dios de amor. Yo tomo la forma de hombre y estando en condición de hombre voy a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y muero por ti para que tú tengas posibilidad de salir del hoyo en donde estás, el hoyo de la condenación eterna por tus pecados. La ley de Dios es irrevocable y por lo tanto es permanente y es totalmente pertinente. Hoy la ley de Dios está en efecto. Ahora veo con asombro, no debería ser asombro, pero es lo que está pasando, como los jóvenes prefieren vivir juntos, no casarse. Ay, no, eso es anticuado. Mira, vamos a vivir juntos, vamos a hacer un contrato de 30 días y lo vamos renovando. Y cuando ya no nos guste, pues ahí muere. Pero eso no es lo que dice Dios, sino que dice Dios que el hombre debe tener una mujer para toda la vida, que el matrimonio es la institución diseñada por Él y que es tan efectiva hoy como nunca. Somos nosotros los que rompemos la ley, somos nosotros los que queremos ignorar, rechazar lo que dice Dios. Las escrituras permanentes, pertinentes, son para que el hombre las lea, para que el hombre las entienda, para que el hombre las guarde en su corazón, para que el hombre las siga. Como decía el rey David, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Allá en el Salmo 119:96. Y bueno, los mandamientos de Dios deben de ser seguidos para tu bien, porque entonces
habrá destrucción en ti, en esta vida y después. No los podemos seguir, pero afortunadamente hay un Salvador que puede Él con tu vida. Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22. Vamos a ver. Mateo 22. Mateo 22, 37. Donde Dios define con exactitud la ley. Jesús les dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Escritura, dice la palabra de Dios. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23, que dice, Mateo 23, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Sí, el que quebranta los mandamientos de Dios y además enseña así que otros hagan lo mismo, tiene mucha más responsabilidad ante Dios, que es lo que dice nuestro versículo aquí de Mateo 5, 19, de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los ciudadanos del cielo, los que están siguiendo al Rey, deben de dar honor y seguir lo que las Escrituras dicen, que es el siguiente parte de ese versículo. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 10. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver aquí, capítulo 2. No, Primera de Tesalonicenses. Ahí está, capítulo 2, versículo 10. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargásemos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó ¿a dónde? A su reino y gloria. Pablo era ciudadano del cielo. Pablo con su vida, con su boca, lo probaba diariamente. Él sería llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo te mides tú? ¿Cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Eres tú de esos que la tienes arrumbada por ahí, nunca la has abierto? ¿O aquel que, bueno, sí la leo, mira, los domingos la saco, si es que la encuentro, porque no sé dónde la dejé desde el domingo pasado, y con ello voy para oír un poco de la palabra de Dios? Así, pues entonces tu pobre alma está muerta.
Un bebé que no tiene leche constante se muere. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios, la comida del creyente. ¿Pruebas tú con tu vida y con tu boca que realmente eres un ciudadano del cielo? ¿O pretendes serlo? ¿O lo rechazas? Dice, yo ciudadano del cielo. Para nada, como dicen por ahí, yo me voy al infierno. Ahí va a estar la fiesta. Ahí van a estar todos los malvados como yo y la vamos a pasar padrísimo, en borrachera continua. Tonto, no sabes lo que dices. Estar fuera de la presencia de Dios tiene que ser el infierno mismo. No habrá gran pachanga ahí. Si ya eres sido redimido de los rudimentos de la ley porque has aceptado a Cristo como el Rey de tu vida, ahora vivimos por gracia. ¿Por qué es que tengo que ponerle atención a las Escrituras? ¿Por qué? Aunque Cristo me dio la salvación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es que yo vivo en la ley de Cristo como una evidencia de que soy cristiano. Mis obras delatan de quién soy. No me dan lo que soy, ya lo tengo, me lo dieron gratis. Delatan solamente lo que tengo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 9. Déjame ver aquí, Primera de Corintios 9, 21. A los que están sin ley, como yo si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino por la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo le hablaba de Cristo a todo mundo, con su vida, con su palabra. Muéstrale al mundo que las obras confirman que tú tienes a Cristo en tu corazón, que la Biblia es sin duda el tesoro más preciado que tú tienes. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Tu vida debe atestiguar que tu salvación es real, permanente y pertinente, con una conducta de una vida abundante y feliz, siguiendo los lineamientos de este poderoso libro. Y he dicho que es un libro milagroso, realmente lo es. ¿Sabes la persecución que la Biblia ha tenido durante siglos? Debería haber sido extinguida totalmente de la tierra hace mucho, y es todo lo contrario. Está más fuerte que nunca. Es lo que necesita el hombre: agua fresca para su alma, hambre de justicia para su corazón. Bueno, pues ¿dónde estás? ¿Dónde está tu Biblia tan preciosa para tu corazón? La permanencia de la palabra de Dios es irrefutable ante su propia existencia a través de los siglos, en medio de ataques y de odio hacia ella. La pertinencia de la palabra de Dios es irrefutable también ante el testimonio del cambio de tu propia vida. Yo puedo hablar con gran fuerza cómo mi vida cambió, cómo los últimos 43 años han sido muy, muy diferentes a los primeros 33 que yo tuve en total obscuridad
y vacío de mi corazón. No sabía ni para qué me levantaba en las mañanas. No tenía ningún significado. Isaías capítulo 51. Isaías 51. Vamos a ver Isaías 51, versículo 1, que dice así: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ah, cómo recuerdo yo dónde estaba cuando finalmente me recogió Cristo. Capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, consolará y cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahí mismo en el versículo 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Oh, qué libro tan maravilloso, mi acompañante en mi vida, mi Biblia que va conmigo todos los días, a todos los lados donde yo voy. Tengo aquí un pequeño escrito que se escribió, pues yo creo que en el siglo XIX, y dice lo siguiente, se llama: traedme sin falta la Biblia, estándar para el joven, lumbrera para el camino, consuelo para el dolido, fortaleza para el débil. Traigan sin falta la Biblia, firme como la roca, potente como un cañón. Llena la tierra con su fragancia, satura el ambiente con su frescura, inunda el corazón humano, desborda de gozo el espíritu, satisface lo profundo del alma. Traigan sin falta la Biblia, que mi hambre y sed pronto se apaguen. Despreciada e ignorada por muchos, odiada y profanada por siglos, los reyes, los reinos se caen sin que ella en alto se encumbre. Traigan sin falta la Biblia, conquista y victoria sin tregua. El mundo se burla de ella, el mundo la quiere callar, mas ella apunta hacia Dios, el mensaje de Cristo ofreciendo. Amor y perdón son su lema, eterna morada su meta. Traigan sin falta la Biblia, que ahí el Salvador claro espera. Ser salvo a todo el que quiera. Ven pronto y agárrate de ella. Precioso libro. Oh, cuánto agradezco a Dios que tenga yo en mis manos este libro, que en siglos pasados significaba muerte, era gran pecado. Hoy tengo la libertad de leerla en varios idiomas, en varias versiones. Continúa transformando mi vida, dándome determinación, seguridad, confianza, sabiendo que pronto
las puertas del cielo estarán abiertas para mí, para entrar por la puerta grande. No por lo que yo haya hecho, lejos de eso, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Él pagó por mis pecados. Y el cielo es gratis. Lo único que tuve que hacer es apoderarme de ese gran regalo de Dios, la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Cómo estás tú? ¿Es Cristo realmente el Salvador y dueño de tu vida? ¿Lo tienes en tu corazón como el número 1, reinando en tu corazón? ¿O tu yo es el que reina y solamente cuando estás en broncas le pides al doctor que por favor te saque? Él no es un doctor de emergencias, Él es el Señor de todo o Señor de nada. En esta noche, ven a Cristo, dale tu corazón a Él, dile que tú quieres una vida nueva, despójate de ese yo terrible que traes, que te hace tanto daño. Es muy sencillo, es con gran sinceridad abrir tu corazón para que Él entre. Él dice ahí en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo tocando a la puerta de tu corazón, no tocando a la puerta de una iglesia, tocando al corazón humano. Él quiere entrar a tu corazón, ábrele, deja que Él despoje tu yo y que se siente en el trono de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Te regala la vida eterna, te da una vida abundante aquí en la tierra. Vamos pues a hacer una oración. Repítela conmigo en el silencio de tu corazón. Dile a Dios, yo quiero. Dios, en esta noche vengo aquí a ti con mis pecados, gran impedimento para poder estar contigo. Tú los pagaste en la cruz. Bórralos de mi mente, bórralos de mi corazón. Basado en ese pago que tú hiciste en la cruz. Y entra a mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón. Entra ahora mismo, en este momento. Regálame la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia y en ese sacrificio que tú hiciste por mí. La paga del pecado es muerte y tú moriste a mi favor para que yo tenga vida eterna. Entra en mi corazón ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravilloso, maravilloso el poder tener vida eterna que es gratis porque Él ya la pagó. No tengo yo que hacer nada más. Medita sobre esto, ponte a leer la Biblia. Evangelio de Juan es el primer libro de la Biblia. Y aquí te espero el jueves que entra con los siguientes versículos del libro de Mateo, capítulo 5, el sermón de la montaña. Si tienes preguntas, ve con la persona que te invitó. Pregúntale. Dios no es un Dios de confusión. Él es un Dios de gran misericordia. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.